Buenos días, señores. Transmite RRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina, directamente desde el despacho del Secretario de Información Pública de la Presidencia de la Nación, donde en estos momentos se encuentra el excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla, quien, acompañado por el señor Secretario de Información Pública, Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero, habrá de mantener una reunión con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. ¿Cómo no, señor? Señores, es particularmente grato para mí mantener este encuentro con los señores corresponsales acreditados ante la Casa de Gobierno. Y doblemente grato por la significación de la fecha en que se produce este encuentro. No está ajena a mi memoria que fue justamente con ustedes con quien tuve mi primer encuentro público. Recuerdo que en aquella oportunidad fue el pretexto de un saludo a los cronistas acreditados en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno que transformamos ese encuentro prácticamente en mi primera conferencia de prensa. Tal vez hoy invirtamos los papeles. Bajo el pretexto de una conferencia de prensa, reeditar el encuentro para presentar nuestro saludo a quienes están acreditados en esta casa, con motivo justamente de las celebraciones de las fiestas de fin de año. Pero entre aquella primera conferencia de prensa y esta última del año, ha mediado un tiempo. Y ese tiempo obliga a la reflexión, y la primera idea que sale de esa reflexión es transmitir en esta segunda oportunidad que me encuentro con ustedes el reconocimiento de quien les habla y en su nombre del Gobierno Nacional por la labor que ustedes han desarrollado en beneficio de este proceso, por la responsabilidad demostrada en el cumplimiento de su función, por la objetividad con que se ha manejado la formación de la opinión pública. He manifestado en varias oportunidades y lo reitero: soy personalmente amigo del diálogo. Y el diálogo con el país, en las actuales circunstancias, solo se puede hacer a través justamente de los medios de comunicación masiva que ustedes aquí representan. Esa tarea les cupo a ustedes, de ser el nexo en este diálogo entre gobernados y gobernantes, haciendo conocer al gobernante cuáles son las inquietudes que aquejan al gobernado y haciendo conocer al gobernado qué es lo que piensa el gobernante. Creo que se niega al diálogo aquel que se cree débil. Por eso algunos han suplantado el diálogo por la bomba o por la metralla. Nosotros nos creemos fuertes en nuestras ideas y por eso dialogamos en el plano de las ideas sin temor. Señores, como decía, desde aquella entrevista hasta esta ha mediado un tiempo. Rescaté como primera idea este reconocimiento a la labor por ustedes cumplida. Queda abierto, sí, el análisis que podemos hacer con ustedes de un balance de ese tiempo transcurrido y lo que sería todavía mejor, con la ayuda de ustedes, una proyección al futuro inmediato frente a la convocante perspectiva que abre un año nuevo que se nos avecina. A esos fines quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Comenzamos con el señor Alfredo Bufano, presidente del Círculo de Periodistas de la Casa de Gobierno. Señor presidente, en los últimos días, en forma reiterada, casi todos los medios de difusión y de información se han referido a un tema que se ha dado en llamar el del cuarto hombre, o dicho con más propiedad, el del número 4. Quisiera preguntarle si existe, si se analiza en el gobierno o si existe la posibilidad de modificar la actual estructura de poder y en caso contrario, es decir, si a la luz de la experiencia de estos 9 meses de mantenerse la actual estructura, podría existir la posibilidad también de cambio de figuras dentro de quienes ejercen el poder.
Bueno, ese tema que usted denomina del cuarto hombre se inscribe dentro de lo que nosotros llamamos el esquema de poder. Este proceso institucionalmente conducido por las Fuerzas Armadas partió de una serie de presupuestos, objetivos a cumplir, una metodología para su cumplimiento, pautas rectoras y un esquema de poder determinado. Todos estos presupuestos básicos, incluidos en los documentos básicos del proceso, fueron motivos, en su oportunidad, de un detallado análisis. De ese análisis surgió la compatibilización de opiniones y de esa compatibilización de opiniones surgió justamente el esquema que está vigente en este momento. Este esquema es un esquema discutido en su oportunidad, aprobado, digamos así, y aplicado como tal. En su implementación de detalle en cuanto a las personas que componían ese esquema, también fue motivo de una consideración. En tal oportunidad, el Ejército hizo conocer un pensamiento sobre esa particular. Las otras dos fuerzas coincidieron con ese pensamiento del Ejército y es el esquema que está en este momento vigente. A la fecha, ese esquema se desarrolla, como todo esquema, con sus ventajas y sus desventajas. Por cierto que, como todo otro documento básico del proceso, este del esquema de poder es un documento que se analiza permanentemente para estar a tono con las circunstancias. Ese análisis es el análisis que de rutina se hace con todos los documentos que informan el proceso. En este momento no hay nada extraordinario con respecto a que se mantenga ese análisis como un método permanente de revisión de los documentos básicos, dentro del cual el esquema de poder también entra en su consideración de evaluación permanente. No hay a la fecha, digamos, una causa, un motivo para pensar en una modificación de este esquema, que, repito, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero que responde a un razonado pensamiento, a un razonado evaluar el pasado inmediato cuando se decidió su aplicación. Si existe la segunda parte de la pregunta era si en el caso de mantenerse la actual estructura de poder existe la posibilidad de un relevo o cambio de figuras de quienes ejercen ese poder. No, justamente en el esquema de poder que estamos planteando, al no haber un cambio de la estructura, tampoco justificaría un cambio de personas. Entendemos que un valor muy rescatable frente a un desvalor que nos caracterizó en el pasado inmediato, que fue justamente la inestabilidad, con toda su secuela de inseguridad, digo que un valor rescatable de este proceso justamente es el de la estabilidad. Por supuesto, no una estabilidad estéril. La estabilidad por la estabilidad en sí no significaría, digamos, un progreso, pero la estabilidad adecuada, dinámicamente aplicada, entendemos que es un valor muy rescatable de este proceso. En tanto, en consecuencia, no haya una razón fundamental para establecer cambios que dieran lugar a la inestabilidad y, consecuentemente, a la inseguridad, pareciera que es menester dar una prioridad a ese valor de la estabilidad. Señor presidente, ¿hay alguna decisión tomada en forma concreta con respecto al porcentaje que va a determinar el anunciado reajuste salarial previsto para el 1 de enero próximo? Bueno, es evidente que a partir del 1 de enero próximo va a haber una mejora salarial. Mejora salarial que va a estar determinada por el gobierno, como es norma en este proceso, en donde justamente los ajustes se hacen por decisión del gobierno sobre la base de una evaluación de la evolución del salario y de los precios. No quisiera quitar la primicia a quien le había dado yo la posibilidad de hacer esta manifestación en el día de mañana. A mediodía de hoy, tan pronto
no digo me desligue de este compromiso, al contrario, pero tan pronto termine esta conferencia, justamente voy a firmar el decreto que establece la mejora salarial a aplicar a partir del 1 de enero del año próximo. Pero aún, a riesgo de quitar la primicia a ese colaborador que me pidió tenerla para sí, y en reconocimiento a ustedes, ¿verdad?, les voy a decir cuál es la primicia. Está previsto, sí, un incremento en el orden del 20% en enero, con algún incremento también en cuanto a los beneficios de orden social, familiar, que podrá estar en el orden de un 5% más, lo que conformaría en su paquete un 25% en general para enero. Y la posibilidad cierta de un inmediato ajuste al mes de marzo, cuya cifra justamente será motivo de una evaluación en su momento, pero sí como una decisión de que al mes de marzo tiene que haber un ajuste. Pensamos que así tendremos un techo, piso, como se le quiera llamar, que nos permitirá así encarar, ¿verdad?, el año 77 con una situación un poco más holgada de la que se ha terminado este año 76. Señor presidente, a partir del 24 de marzo, el gobierno de la Junta Militar reimplantó en el país la vigencia de la pena de muerte. Yo quisiera preguntarle a usted si desde esa fecha hasta ahora no se han producido hechos de tal gravedad que justificaran la aplicación de esa medida, o si esa medida no se ha aplicado en atención a otro tipo de consideraciones. Bueno, la medida existe como una previsión y como que fue promulgada como tal, está siempre disponible, digamos así, para ser aplicada cuando se dieran las circunstancias para que ello ocurriera. El hecho de que no haya ocurrido no es porque no se sea consecuente con la idea de la implantación de esta medida, sino porque no se han dado las circunstancias, pese a que existen, digamos, procesos iniciados ante la justicia ordinaria o ante la justicia militar, en cuyos campos podría haber cabido esta pena, pero no se han dado las circunstancias para que un caso, entrado a la justicia ordinaria, a la justicia militar, hubiera desembocado en esta penalidad. La posibilidad está abierta como consecuencia de que existe esa pena prevista. No se ha aplicado porque la circunstancia no ha sido dada, no porque haya una determinación contraria a aquella que movió a la implantación de la medida. Señor Teniente General, en Inglaterra, en momentos críticos para ese país, en una guerra convencional, Churchill anticipó a su pueblo sangre, en cierto modo sangre, sudor y lágrimas. En este momento la Argentina se encuentra ante una guerra sucia, declarada por la subversión apátrida, acompañada de problemas acuciantes de orden económico. ¿Cuál es su mensaje para 1977, para el pueblo argentino y años subsiguientes? Con todo gusto. Pero usted me va a permitir, porque creo que es prácticamente imposible dirigirse al pasado inmediato, por cierto, si no hacemos una ligera referencia, perdón, no podemos dirigirnos al futuro inmediato si no hacemos una ligera referencia, cuanto más, al pasado inmediato. El año 76, que está a punto de terminar, a partir del 24 de marzo, fue el año que yo diría, signado por el signo del esfuerzo y del sacrificio voluntariamente concedido por todo un pueblo. Vale recordar el punto de partida al día 24 de marzo y los logros obtenidos en estos 9 meses del proceso. Por cierto, positivos. Ellos no fueron producto de un milagro. Estos logros fueron realmente el producto del esfuerzo compartido que el pueblo argentino hizo para salir del estado de postración en que se encontraba el 24 de marzo. Yo digo que el gobierno pidió entonces, si ustedes recordarán, como primera exigencia, comprensión.
y a esa comprensión, que no era aplauso, sino comprender el esfuerzo debido, el pueblo argentino respondió patrióticamente, responsablemente a esa convocatoria, sumando su esfuerzo. Esfuerzo que hizo el gobierno para no dejarse arrastrar por las presiones, las pasiones y no apartarse de su objetivo. En ese sentido fue un año duro para el gobierno. Esfuerzo que hizo el empresariado para rescindir determinados grados de rentabilidad con vistas a no provocar una excesiva recesión que condujera, lógicamente, a una desocupación. Es decir, absorbió el empresariado este impacto a costa de su propia rentabilidad para mantener, digamos, un adecuado precio social. Esfuerzo que hizo el sector trabajador para haber congelado en alguna medida su salario a términos rigurosos, que obligó, digamos, a ciertas privaciones para lograr justamente la estabilización de nuestra economía, descender violentamente la espiral inflacionaria. Es sobre la base de esa respuesta al llamado a la convocatoria, respuesta sostenida a lo largo de 9 meses, no en la circunstancia de una semana, sino a lo largo de 9 meses, duros 9 meses, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es fácil ser moderadamente optimistas para el futuro inmediato, porque tenemos un pueblo responsable de su destino, responsable del rol que le corresponde jugar a cada uno en esta emergencia, y que ha dado pruebas de asimilar esa responsabilidad con una conducta justamente seria y responsable. Por eso soy moderadamente optimista para el futuro inmediato. Señorita Susana Grassi, de LT9. Señor presidente, este proceso, el actual proceso, es de reorganización nacional. La pregunta es, ¿por qué a 9 meses del 24 de marzo aún no se dio a conocer la ley de asociaciones profesionales, que es uno de los puntos básicos para esta reorganización? Como dije al principio, ¿verdad? Este proceso tiene objetivos a cumplir y tiene un punto de partida que todos conocimos, que es la situación heredada al 24 de marzo. El trecho que media entre el punto de partida y la meta a obtener, que es el objetivo, sin tiempo calendario, hay que cumplirlo en un tiempo, en función de las circunstancias y en el ritmo de un proceso, computando todas las circunstancias que a diario van conformando la situación de este proceso. No es por impulso, sino en función de proceso que hay que avanzar ese trecho que media entre la situación de partida y la meta de llegada. Entre los objetivos que nos hemos fijado en el proceso está justamente la ubicación que en el plano social argentino corresponde al sector de los trabajadores. La presencia del sector laboral es una realidad incontrastable en una sociedad moderna. Sería retrogradar en la historia pensar que esto no es así. Pensamos que las estructuras que representan las fuerzas del trabajo deben ser auténticamente representativas, abocadas a sus fines específicos, que son fundamentalmente la defensa del salario y de la condición de trabajo. Ahí creo que no hay ninguna duda en que sí debe ser. Todo exceso, todo avance sobre esa función específica puede constituir un exceso que es menester evitar para evitar caer en situaciones ya conocidas. Pero tampoco podemos ser tan simplistas en pensar que el gremialismo está solamente circunscrito a esas dos funciones que lo podrían llevar a una actitud puramente reivindicatoria, revolucionaria. En encontrar justamente este término medio, que lo saque de una actitud puramente revolucionaria, pero que no caiga en abusos, en excesos más allá de lo que es su función específica, es lo que obliga a que con gran prudencia se busque una forma orgánica de contemplar una organización de las fuerzas laborales que contemple, digamos así, esta realidad social de nuestros días
y esta dimensión adecuada que queremos darle en función del proceso. De aquí hasta el objetivo final hay tiempo suficiente para ser prudentes y encontrar la solución más adecuada sobre el particular. El señor Sergio Cerón, de La Opinión. Señor presidente, en forma reiterada, usted ha planteado la existencia de etapas en el desarrollo del proceso de reorganización nacional: comprensión, adhesión, participación y transferencia, si no me equivoco. ¿En cuál de estas etapas cree que ingresa la Argentina en 1977 y de qué manera será implementada? Bueno, justamente fue en presencia de ustedes que yo expresé allá, muy al comienzo del proceso, esto que yo en mi plano personal definí como etapas del proceso. Quisiera hacer la aclaración que en esto yo no quiero que caigamos en un rigorismo así de etapas muy marcados en el tiempo como compartimentos estancos. La comprensión siempre es necesaria, la participación siempre será necesaria, la adhesión en alguna medida también será necesaria. Fue una metodología, ¿verdad?, que yo usé como figura, pero que la retomo para contestar a su pregunta. Pienso que el llamado a la comprensión ha dado su efecto inicial, que era conseguir el tiempo mínimo para que el gobierno pudiera producir hechos concretos. Hechos concretos en función de los cuales sí podíamos nosotros llamar a la adhesión, y dijimos no a la persona del gobernante, sino al hecho producido por la acción de gobierno. Y siempre y cuando que este hecho no fuera un hecho más cualquiera, sino un hecho que como un hito nos fuera acercando, aproximando a esa meta final del objetivo programado. Pienso que en el tiempo transcurrido ya el gobierno está en condiciones de tener hechos concretos en función de los cuales pedir determinado grado de adhesión, que será increciendo en la medida que podamos aportar nuevos hechos concretos. Yo diría que, para hacer un esquema, y reitero, no quiero caer en el rigorismo de los esquemas así estancos, podríamos decir que este año 76 fue fundamentalmente el año de la comprensión, en cuanto a que era menester dar ese tiempo indispensable. El tiempo indispensable para el reordenamiento básico, si es que le queremos dar también otro título a esta etapa que estamos cerrando en el año 76. Con ese reordenamiento básico se inicia una segunda etapa, yo diría una etapa de la consolidación de lo logrado, que va a requerir fundamentalmente de la adhesión a los hechos que podamos ir consolidando y la consecuente participación gradual en la función de esa adhesión, para abordar allá en el tiempo esa tercera etapa que usted denominó como cuarta, de la transferencia, que sería ya, digamos, la etapa fundacional. ¿Por qué digo fundacional? Porque mientras se esté consolidando, también debemos ir creando esas nuevas formas que revitalicen, ¿verdad?, esta concepción democrática, esta concepción de vida democrática que nosotros hemos heredado como herencia histórica, política, cultural, etc. Entonces decimos, terminamos un poco la etapa esta del reordenamiento básico. Empezamos a consolidar lo conseguido como logros concretos, pero también empezamos a construir, ¿verdad?, esas nuevas formas con el aporte de todos. Por eso que acá tiene que jugar recíprocamente adhesión y participación en esta etapa segunda de la consolidación de la creación. Y llegará entonces, al final, la etapa de la transferencia, cuando podamos iniciar la etapa fundacional, cuando estén creadas las vías para un desemboque pleno, amplio, donde la ciudadanía se haga cargo plenamente de este proceso como proceso suyo, no un proceso que las Fuerzas Armadas dejaron inconcluso o terminaron y abandonaron, sino un proceso que es de los argentinos, iniciado hoy por las Fuerzas Armadas, pero recibido como propio por los argentinos, transferido por las Fuerzas Armadas a los argentinos y conducido de ahí en más por la civilidad con la participación, sí, de las Fuerzas Armadas. Señor Anaya, de La Nueva Provincia. Señor presidente, hace algunos días usted manifestó en una conferencia de prensa con periodistas extranjeros que la fortaleza o la solidez de la democracia reside en la capacidad y en la fortaleza a la vez de sus órganos representativos.
Yo quería preguntarle si en lo que se ha pensado hasta ahora en función de gobierno con vista al futuro, se ha imaginado algún tipo de representación que no sea la de los partidos políticos. Y en este caso, si el gobierno tiene previsto para este año el estudio de un estatuto o ley orgánica de partidos. Decía que recién terminamos la etapa de reordenamiento básico y podemos entrar ahora a la otra etapa, ¿verdad?, de la consolidación de lo logrado y fundamentalmente de la creatividad. Faltaría a mi sentir íntimo si pensara que esa creatividad puede ser solamente producto de la imaginación del gobernante, ni aún siquiera, diría, de las Fuerzas Armadas como elemento del poder político. Pienso que esa etapa de la creatividad a la que nos vamos a asomar ahora, tan pronto hayamos reordenado en este ordenamiento básico la casa, ¿verdad?, debe permitir, y por eso hablaba de la recíproca participación y adhesión, debe permitir una participación gradual de todos, aquellos que en función de capacidad, idoneidad, honestidad, representatividad en el plano de las ideas inclusive, ¿verdad?, quieren aportar, enriquecer nuestras ideas para, entre todos, ir conformando estas nuevas formas nada más, de la democracia, que no puede perder sus esencias, tales como el sentido de la libertad, de la dignidad humana, etcétera, etcétera, pero que tiene que tener formas nuevas para hacerla más fuerte, intrínsecamente fuerte. No fuerte porque haya fuerzas armadas que la defiendan, sino porque en sí esa democracia es fuerte como para evitar estos juegos pendulares de gobiernos militares fuertes que terminan siendo impopulares, caen en gobiernos políticos que por exceso de popularidad caen en el populismo, se hacen débiles y requieren gobiernos militares fuertes, y estamos en ese ciclo del péndulo que hay que acabar de una vez. Creemos entonces que es menester encontrar entre todos esas nuevas formas, no esencias, formas de la democracia que la hagan realmente fuerte para tener una democracia estable, fuerte, dinámica, moderna. Eso es obra de todos. Los primeros peldaños, los primeros pasos en esa obra de todos posiblemente puedan empezarse en este año 1977, habiendo reordenado básicamente las estructuras del Estado. Señor Corso Gómez, de Canal 9. Señor presidente, las inversiones extranjeras son fundamentales para el país. Hay interés en la Argentina en el exterior, pero se abren dos interrogantes. Primero uno político, el otro económico. El político es saber cuánto tiempo las Fuerzas Armadas permanecerán en el gobierno. Cuando se hace esta pregunta normalmente se dice el necesario, pero ¿necesario cuánto es? ¿2, 5, 10 o 15 años? En segundo término, el aspecto económico. El plan económico del doctor Martínez de Oz, en este tiempo político, ¿seguirá vigente o tendrá reformas? Yo lamento ser reiterativo frente a lo que usted me dijo, pero yo le diría que a la primera pregunta le voy a contestar lo que siempre he contestado, una vez más. El tiempo que sea necesario en función del objetivo a cumplir. Que es poner orden en lo que era desorden, moralizar lo que estaba desmoralizado, equilibrar la economía y en el tiempo llegar a plasmar este tipo de democracia auténticamente representativa, con sentido federalista, realmente republicana, a través de instituciones revitalizadas que hagan de esa democracia una democracia fuerte y estable. Eso no lo puedo decir en tiempos calendarios. Hacia ahí caminamos y hasta tanto eso no esté consolidado, este proceso no habrá terminado. Y como los protagonistas de este proceso, por haberlos iniciado y haberse así impuesto como misión, son las Fuerzas Armadas seguirán en este proceso hasta que ese objetivo se cumpla. Cuando esté cumplido, habrá sido el tiempo necesario de nuestra permanencia. En cuanto al plan económico que conduce el ministro de Economía, este plan económico fue también, en su momento, discutido en las Fuerzas Armadas, aceptado en las Fuerzas Armadas como tal, y es una herramienta más de nuestra conducción de la acción de gobierno. Hasta este momento, a nuestro entender, este programa, este plan, ha dado muestras de ser idóneo, de ser correcto, para encauzar, digamos así, la economía argentina hacia los logros objetivos finales que nosotros pensamos son los lógicos.
en tanto este plan resulte correcto y adecuado a la finalidad prevista, no hay por qué pensar en cambiarlo. Además, el plan estaba concebido con una cierta estabilidad como para poder revertir una situación realmente difícil, asentarse en un camino cierto y producir en el tiempo sus beneficios. Aspecto que estaba así previsto en el orden, como mínimo, de los 3 años para empezar a pensar que este plan empieza a dar sus beneficios. No hemos caminado ni siquiera un tercio de ese plazo. Señor Fernández Gaya, de Noticias Argentinas. Señor presidente, usted ha manifestado recientemente que aún no está totalmente afiatada la estructura del poder de las Fuerzas Armadas. ¿Podría usted ampliarnos este concepto y decirnos qué cambios harían falta o qué modificaciones, qué ajustes necesarios para lograr un punto óptimo? Bueno, afiatar no siempre significa cambio. Afiatar puede significar justamente consolidar. Yo he hecho una mención a eso, exactamente, y lo hice haciendo referencia justamente a que este esquema, que fue, repito, razonadamente estudiado, luego aprobado e impuesto, es un esquema nuevo. No responde a ninguna de las recetas, digamos así, conocidas en el pasado inmediato. Y como que es nuevo, no es fácil de comprender como toda cosa nueva. Esa puesta a punto en cuanto a la comprensión de quienes de afuera lo ven al esquema y de quienes de dentro lo viven, es lo que yo llamo afiatarlo. Es un tiempo hasta que entre perfectamente en régimen, hasta que nos acostumbremos. Porque generalmente vemos el esquema a través de los prejuicios de la solución que sabíamos, y esta es distinta. Y entonces no la podemos juzgar en tanto no nos pongamos en esta solución que es distinta. Eso lleva un tiempo. Ese es el alcance, digamos, de el afiatar esa estructura de poder. Velasco, de Radio Rivadavia. Señor presidente, usted nos acaba de hacer unos anuncios con relación a incrementos salariales en el mes de enero y posibles estudios a partir del mes de marzo. Bueno, en todo este tiempo se ha venido operando una fuerte caída del salario real, no obstante los incrementos nominales de salario. O sea, la inquietud de la opinión pública es si esta mejora, este nuevo incremento salarial, podrá constituir un aumento nominal más o si por el contrario el Gobierno Nacional ve la posibilidad de una recuperación rápida del salario real. Claro, visto así en lo que yo he expresado, un aumento salarial en términos puramente numéricos es solamente un aumento nominal. Pero entiendo que allí no se agota el problema, sino que en el conjunto de las medidas a aplicar por la parte de la conducción económica, en la que no está, entre otras, por ejemplo, ajena, ¿verdad?, el tratamiento del presupuesto, la reducción del déficit fiscal, etcétera, etcétera, tienen que producir efectos en otros campos, más allá del salarial, donde justamente este incremento llegue a algún momento dado, no solamente a ser nominal, sino que sea real, en función de contener la inflación, de incrementar productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un parámetro nada más, el numérico. Es nuestro deseo que no sea un incremento más nominal, sino que acompañado con nuestras medidas, estos aumentos lleguen a ser en un momento dado aumentos reales que permitan estabilizar esta circunstancia de déficit en que vive, digamos, el personal asalariado. Señor Altamirano, de La Razón. Presidente, ¿cómo se llevará a la práctica la reorganización sindical? Y quisiera también, de ser posible, ¿cuál es la relación actual entre el gobierno y el sindicalismo argentino? Bueno, la reorganización sindical, entiendo que tiene un instrumento fundamental para encontrar su dimensión adecuada, que es justamente al que hicimos referencia un minuto antes, ¿verdad?, que es la Ley de Asociaciones Profesionales como elemento fundamental, por cuanto a través de él se da una forma, una estructura, digamos así, orgánica para este sector.
de todas maneras, no es el único elemento jurídico que regula, digamos así, la actividad del sindicalismo. Está colocado así en paralelo con alguna incidencia y notoria en esto, por ejemplo, la ley de obras sociales, la ley de convenios colectivos, es decir, una serie de elementos jurídicos que van dando justamente esta dimensión que creemos debe ser la adecuada del gremialismo, reducido, digamos, a su función específica. No obstante, el elemento fundamental, desde el punto de vista de su forma orgánica, es la ley de asociaciones profesionales. Este es un documento que está siendo motivo de un tratamiento preferencial, al que, como dije, se lo tratará con toda la prudencia, con toda la seriedad y con todo el tiempo que sea menester para encontrar la solución más apta para el caso argentino. Lo que se estaba discutiendo, y que es motivo de cierta inquietud pública, ni siquiera era la ley. Eran las pautas, las ideas rectoras, en función de las cuales el Ministerio de Trabajo, con responsabilidad primaria, tenía que ir elaborando el primer anteproyecto de ley en función de esas pautas que debían serle dictadas por vía de las Fuerzas Armadas. Este es el documento que está realmente en este momento en consideración. En cuanto a las relaciones que usted preguntaba, bueno, la actividad sindical como la actividad política está congelada, suspendida, excepto, digamos, las gestiones así de orden individual que se puede hacer en cuanto a incumplimiento, ¿verdad?, de las leyes laborales. Ello no quita que en función de personas se pueda mantener relación, diálogo, intercambio de ideas con sectores, o con personas, perdón, que representan ese tipo de sectores, como pueden ser los sectores del pensamiento político, más allá de rótulos partidarios, también personas que representen el sentir, digamos así, del sector trabajador, como dialogamos con personas que representan el sentir del sector empresarial. Esa relación es amplia, es correcta, digamos así, dentro de una política de diálogo establecido dentro de esos parámetros que he dicho, que en función de idoneidad, capacidad, representatividad, aceptamos que se acerquen a nosotros para dialogar, en función de sumarse al proceso y no querer desviar el proceso hacia un extremo o un sector. Señor Rey Romo, del Cronista Comercial. Señor presidente, entre los problemas que hay en este momento sobre la canasta familiar, hay un hecho de suma gravedad. Se refiere a los medicamentos. La gente entra a la farmacia, algunos pueden pagar y otros no. Pero al salir dicen un dicho popular: parece que es preferible morirse que curarse. Entonces, si el gobierno va a tomar alguna medida por los abusos que se están cometiendo. Nada más. Usted recordará que en la administración anterior se pretendió dar una solución a este problema por vía del control de los precios. Esto pudo haber producido su efecto beneficioso, pero también produjo un contraefecto, que era la desaparición de determinados medicamentos dentro del stock ofrecido al público consumidor. Situación que también hacía delicado, ¿verdad?, el no poder enfermarse frente a la posibilidad de no tener el medicamento adecuado para su cura. Dentro de una filosofía que inspira el Programa Económico en Desarrollo, se liberalizaron los precios de los medicamentos como todos los demás precios de los productos que componen, digamos así, las necesidades básicas o canasta familiar, entre ellos los medicamentos. Esto respondía a una concepción filosófica de la conducción de la economía. Por cierto que en este rubro se han producido algunos aumentos sustanciales. Fue justamente a raíz de eso que en un momento dado se congelaron los precios de los medicamentos hasta, si mal no recuerdo, fue el 31 de
octubre, próximo pasado, oportunidad en la cual se permitió solamente un incremento de hasta un 10% en sus costos. Conocemos la incidencia que estos incrementos tienen justamente en el salario familiar y es motivo de preocupación y de estudios. En este momento se está estudiando plenamente este problema que constituye el precio de los medicamentos y esperamos encontrar una solución adecuada, fundamentalmente para el usuario, y que se, por supuesto, contemple la necesidad de todas las partes. Salve de Saporiti. Presidente, usted inició este año una serie de viajes por países de Latinoamérica. Se conoce que en el transcurso del año próximo usted visitará otros, entre ellos serían Paraguay, Brasil y Venezuela. Quisiera saber si usted puede confirmarnos esos viajes y si realizará otros al hemisferio norte, en Latinoamérica y en Europa. Bueno, dentro de una actitud de diálogo, que conforma un poco, digamos, una modalidad personal, comprendo que ese contacto personal entre los gobernantes es, yo diría, indispensable para la comprensión mutua entre los pueblos. Nuestro objetivo en materia de relaciones exteriores era justamente revertir una situación de ausencia de la Argentina en el plano internacional de las naciones. El volver a tener vigencia la presencia argentina en ese plano obligaba a una política agresiva de presencia argentina en todos los foros internacionales y fundamentalmente de presencia argentina en toda nuestra relación, teniendo como primer punto de referencia a nuestros limítrofes. A ello obedeció fundamentalmente estas primeras giras que he hecho de contactos directos con los gobernantes de países limítrofes. Actitud, digamos, que no está terminada, desde luego, por falta de tiempo, y que en la medida que las circunstancias lo permitan, estoy dispuesto, plenamente dispuesto a en el próximo año. En ese terreno, en ese plan, hay algunas conversaciones iniciadas para que quien les habla pueda visitar otros países fundamentalmente limítrofes o en el plano sudamericano. El hecho de no estar todavía concretadas, más que primeras aproximaciones, por una razón de discreción, no puedo en este momento decir cuáles serían los próximos viajes, pero sí que hay de mi parte la más amplia disposición de ánimo para hacer estos viajes como forma de mantener, ¿verdad?, esa posición de diálogo con los gobernantes vecinos en primer lugar, los latinoamericanos, los sudamericanos en segundo lugar, y bueno, en la medida que fuera necesario el mundo. Señor Torelli, de Radio Continental. Señor Presidente, días pasados los 7 países miembros de la Comunidad Económica Europea levantaron a partir del 1 de abril del próximo año las restricciones para la importación de carne vacuna. ¿Podría usted decirnos qué ha de significar eso para la Argentina? Bueno, es una medida que la Argentina la deseaba de tiempo atrás, en función justamente de lo que significa para nuestra economía la producción primaria agropecuaria. Un mercado importantísimo para nosotros, siempre lo fue el mercado europeo para la colocación fundamentalmente de nuestras carnes. Las restricciones con que ese mercado se movió en los últimos años nos colocó en una situación difícil por falta de otros mercados y consecuentemente trajo un desaliento en nuestra producción pecuaria y justamente además la privación para el país de una creación de fuentes de riqueza de divisas, concretamente por la falta de ese mercado. La apertura, no todavía plenamente amplia, pero la apertura al fin de esta perspectiva, de este mercado, nos abre una perspectiva muy halagüeña para justamente colocar nuestros excedentes de carne, que son una de las fuentes productoras de divisas tal vez más importantes que tenga el país. Esto nos alienta a ser moderadamente también optimistas en cuanto a equilibrar nuestra economía sobre la base de incrementar nuestras exportaciones en aquello que primero podemos exportar, que son los productos primarios,
hasta que toda la industria entre en una reactivación que demorará un tiempo y también poder exportar, por cierto, productos no tradicionales, productos elaborados. Pero justamente son los productos primarios, los cereales y la carne, en segundo término, los que nos permitirían cuanto antes desbalancear, digamos, a nuestro favor nuestra balanza comercial externa sobre la base de las exportaciones agropecuarias. Señor Sergio Villarroel, del Canal 13. Señor presidente, usted ha manifestado en más de una oportunidad, y especialmente cuando dialogó con periodistas extranjeros, porque es un tema que interesa mucho en el exterior, que uno de los objetivos del gobierno era lograr la concentración, el monopolio de la fuerza en los organismos del Estado para reprimir los actos de subversión o los que sean atentatorios contra la seguridad del Estado. Mi pregunta está dividida en dos partes. Si ese objetivo se ha logrado plenamente y cuál es el cuadro de situación hoy de esa lucha. Yo reitero que ese es el objetivo. Monopolizar el empleo de la fuerza en los elementos de seguridad del Estado, llámese Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Policiales. Creo que se han dado pasos importantes en la consecución de este objetivo, pero a fuerza de ser sincero, debo decir que no se ha logrado el 100% de lo deseable. Hay todavía algo que se escapa al control del Estado. El solo hecho de que existan la violencia, en uno y otro sentido, fuera, y su aplicación fuera del control del Estado, cosa que ocurre con cierta frecuencia, indica justamente que ese monopolio todavía no lo tiene el Estado. Hay circunstancias que pueden explicar esta situación que se vive sin que sea ello el justificativo, pero lo explica. En oportunidad en que la subversión había hecho realmente pie en el país y que había en cierta medida superado el control de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas estaban inhibidas de participar por cuanto no había una decisión política del gobierno de desempeñamiento de las Fuerzas Armadas. Esto generó determinados mecanismos de autodefensa, que reitero, no justifico, pero que explico, que ejercitaran el poder de la fuerza más allá de los organismos propios del Estado. Llegó un momento en que las Fuerzas Armadas hicieron conocer su opinión al gobierno y en el entonces gobierno que nos precediera tomó la determinación política que las Fuerzas Armadas también participaran activamente en la lucha. A partir de ese momento fue cuando fijamos este objetivo de monopolizar el empleo de la fuerza. No obstante lo cual, había algunos grupos todavía residuales que podían coexistir sin nuestra anuencia, pero como una realidad coexistían. Es nuestro objetivo que eso desaparezca como una realidad no deseada. Perdón, había una segunda parte en la pregunta. Bien. Entonces, en ese objetivo de erradicar todos aquellos elementos que no son los del Estado, confieso, no se ha logrado el 100% de su erradicación. Hay todavía algunas manifestaciones ajenas a la voluntad del Estado que es menester eliminar como tal. Ese es nuestro objetivo y lo hemos de lograr. Hemos también en este sentido dado pasos importantes, pero no hemos obtenido el 100% de lo deseable. En cuanto a la lucha contra la subversión, insistiría una vez más, ¿verdad?, en darle a este término subversión la medida, el alcance que nosotros, hombres de armas, le damos como fenómeno global. Fenómeno global en el sentido de que abarca, digamos, una dimensión política, social, económica, cultural y además militar. Es un fenómeno global. Fenómeno global que el oponente lo conduce con una estrategia global que abarca todos estos campos y que requiere, consecuentemente, de nosotros una respuesta tan global como esa en nuestra estrategia de la lucha que abarque todos esos campos. En el plano puramente militar, los logros obtenidos en el correr de este año han sido más que significativos. Entendemos que prácticamente, y lo
lo han expresado varios jefes militares, yo lo reitero, estamos muy próximos a la victoria militar. En cuanto a que las organizaciones paramilitares, el brazo armado, digamos así, del oponente, está prácticamente aniquilado o seriamente castigado, sea porque se han abatido sus elementos de conducción o combatientes, o sea porque están detenidos algunos otros de ellos. Pero ahí no se agota el problema. El problema también significa dar respuestas adecuadas en los otros campos en que está planteado el problema. En la afirmación de nuestros valores, en el renacer de la fe de nuestro pueblo en justamente esos valores, en valores de la política, en los valores sociales, en los valores económicos, en los valores de nuestra cultura, que informan nuestra concepción cristiana del mundo y del hombre. Allí es menester todavía insistir más, empezando por erradicar quienes se hayan infiltrado dentro de esos campos y están haciendo esa acción de minado. Y además, fortalecer en esos campos como acción positiva ese reencuentro con esos valores tradicionales y la afirmación plena, consciente y responsable de esos valores. Por eso decimos, y esto no es solamente una frase, no solamente es menester ganar la victoria militar, sino ganar la paz. Y ganar la paz es consolidar la victoria militar sobre la base de la afirmación de nuestros valores en esos otros campos que hacen la cultura, lo político, lo social y lo económico, única forma realmente de haber derrotado a esta estrategia de la subversión con una estrategia argentina, netamente argentina. El señor Basigalupe, de Crónica. ¿Qué juicio le merece al señor presidente la conducta de los empresarios en la actual coyuntura económica? Reitero la pregunta. Sí, perdón. ¿Qué juicio le merece al señor presidente la conducta de los empresarios en la actual coyuntura económica? Bueno, un poco repetiría lo que ya dije cuando hablé del esfuerzo que yo reconozco que ha hecho todo el pueblo argentino en estos 9 meses. Y dije que un esfuerzo compartido por todos los sectores, dentro de los cuales estaba el sector empresario. Desde ese punto de vista merece todo nuestro respeto por el esfuerzo que han hecho en cuanto a la comprensión del proceso, en cuanto a rescindir la posibilidad de una mayor rentabilidad en beneficio de no producir recesión abrupta, de no producir una desocupación masiva. Eso es ponderable, eso es ponderable. Falta todavía mucho por hacer, ¿verdad? Colocarse en precios rentables, aceptar una lógica ley o juego de la ley de oferta y de demanda, de la competencia noble, etcétera, etcétera, tratando justamente de no incidir fundamentalmente en precios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está por cumplirse. En la medida que eso se cumpla, podrá merecer, digamos así, nuestro aplauso o nuestra crítica. Pese al reconocimiento del esfuerzo realizado, también es menester reconocer que, como en todos los sectores, hay sus excepciones. Hay quienes no han comprendido el proceso, hay quienes no quisieron aceptar de buen grado el esfuerzo y han querido medrar dentro de este esfuerzo con una incomprensión, con una insensibilidad digna de nuestro repudio. Además de nuestro repudio, por cierto, tan pronto tengamos las evidencias de quienes ya maliciosamente no quieren colaborar, tendrán el peso de la ley. Y eso no quepa ninguna duda. Señor Coria, de La Prensa. Señor presidente, ¿podría definirnos la diferencia que existe entre el poder político y la fuerza electoral? Le hago esta pregunta a propósito de una respuesta del señor presidente a periodistas extranjeros, cuando señaló que el 23 de marzo había una crisis política manifestada a través de la ausencia de instituciones válidas con suficiente poder para evitar el caos de la República. Descuento que las Fuerzas Armadas garantizarán una nueva caída en esa situación, pero quisiera saber si se tiene ya idea de cómo se procederá. Bueno, yo dije que al 23 de marzo existía esa situación y al 24 de marzo las Fuerzas Armadas, una institución que estaba intocada por el proceso, pudieron dar justamente una respuesta de cubrir ese vacío, hacer la convocatoria
para salir de ese marasmo que estamos enredados y apuntar en función del proceso a obtener por ese camino los objetivos trazados. Eso lo podían hacer las Fuerzas Armadas porque tenían poder, no político en este caso, pero el poder de la fuerza. Fuerza que daba poder para poder hacer lo que las Fuerzas Armadas decían que era menester hacer en función de sus objetivos. Ese poder, entiendo, las Fuerzas Armadas lo tienen, y lo tienen plenamente en tanto mantenga su cohesión interna. Toda merma a esa cohesión significaría restarle fuerza a esa fuerza que está dada por la sumatoria. Y lo que sería peor es generar, por vía de la decisión, otra posibilidad de creación de otra fuerza que también con fuerza pudiera oponerse a esta otra fuerza. Entiendo que esa circunstancia no está dada y no se ha de dar, Dios mediante, porque tenemos todos muy presentes nuestro pasado inmediato. Lo que significa justamente no preservar esa unidad, esa cohesión de las fuerzas, que es lo que justamente le da poder a los procesos militares, no para satisfacer apetitos, sino para poder hacer, y hacer aquello que se piensa que es menester hacer en función de los objetivos trazados. Eso es una realidad. Hoy las Fuerzas Armadas tienen poder para poder hacer lo que es menester hacer. Señores, de esa forma, ustedes tienen otro compromiso de que yo voy a ser partícipe. Razón por la cual esta entrevista, gratísima por cierto, va llegando a su fin. No sé si hay alguna pregunta así muy medular, una más, y si no damos por terminado. En representación del diario Clarín, quería hacerle una última pregunta, si cabe. Usted se ha referido reiteradamente, otros integrantes del gobierno también lo han hecho, a los enemigos de este proceso. ¿Usted no puede definir mejor ese concepto? ¿Quiénes son los reales enemigos del proceso de reconstrucción? Bueno, están también definidos sus enemigos, digamos, en los documentos iniciales, básicos del proceso, cuando se decía que el proceso no se hizo contra determinado sector o persona y solamente quedarían marginados de él aquellos que estuvieran catalogados como corruptos, los delincuentes de cualquier tipo que fueran comunes, los delincuentes subversivos o aquellos que se marginaran del proceso por no compartir sus objetivos. Estos no son enemigos, pero son neutros. Es decir, el proceso puede tener sus adherentes, tendrá sus enemigos, en los términos que he expresado, y los neutros, los que no se sumen al proceso, los que no quieran participar de él. Esos son concretamente nuestros enemigos. ¿Puedo hacer la pregunta? Una más. ¿Cómo definiría el señor presidente de la Nación las relaciones entre el Estado y la Iglesia en estos momentos? Yo puedo decir que las relaciones entre el Estado y nuestra Iglesia, la Iglesia de nuestra fe, son correctas. Son de comprensión mutua. Son de gran prudencia, de gran mesura, lo que hace pensar que no se ofrece en el panorama de la relación ninguna nube que pueda ensombrecer esa buena relación que siempre ha habido entre la Iglesia y el pueblo argentino y el gobierno argentino. Por supuesto, cada una de las instituciones tiene sus funciones específicas. La Iglesia tiene la suya, la función evangélica, y dentro de su función evangélica debe, en determinadas circunstancias, hacer conocer su punto de vista evangélico. Que nosotros, como miembros de esa Iglesia, como hijos de esa Iglesia, aceptamos, y aún como gobierno también lo aceptamos como una reflexión válida de una institución que merece todo nuestro respeto. Muy bien, damos por terminado. Señores, yo les agradezco la presencia de ustedes, la gentileza en este diálogo, para mí muy productivo y que espero haya sido recíprocamente también útil para ustedes. Nos vemos enseguida. Hasta luego. La reunión mantenida por el excelentísimo señor presidente de la República Argentina
Teniente General Jorge Rafael Videla, con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. La misma se llevó a cabo desde el despacho del Secretario de Información de la Presidencia de la Nación, capitán de navío Carlos Pablo Carpintero, quien acompañó en esta oportunidad al jefe del Estado argentino. Ha transmitido LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV, Canal 7.